Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes en este 12 de mayo del año 2025. A escasos aproximadamente 25 años, cuando ya los acontecimientos proféticos, bíblicos, empiecen realmente a configurarse y a perfilarse como tales. Es decir, que estamos esperando la segunda espectacular, temible, terrible, espantosa, espeluznante, escalofriante segunda venida de Cristo, cuyo acontecimiento, quienes presencien dicho acontecimiento, más o menos por allá por el año 2050, es decir, dentro de 25 años, quienes presencien ese acontecimiento van a realmente, como dice en Apocalipsis, lamentarán las tribus de la tierra y todo ojo le verá. Pero debemos quitarnos de la mente la percepción popular que flota en el ambiente de que la segunda venida de Cristo va a ser un acontecimiento, un evento eh, que puede darse en cualquier momento en condiciones normales. No, la Biblia establece que Él viene en la séptima trompeta, pero ya se han cumplido pues 6 trompetas, y casi todas las trompetas son trompetas de destrucción, de desastres naturales. En una ocasión eh, hablaba yo acerca del, del libro del Apocalipsis, y quisiera que fuéramos y que no sea yo, sino que sea el mismo libro del Apocalipsis el que nos indique el orden de los acontecimientos previo a la espectacular segunda venida de Cristo, a la espectacular segunda venida de Cristo, la cual no va a ser en condiciones normales. Cuando me refiero a condiciones normales, me estoy refiriendo a que no puede ser hoy, ni mañana, ni pasado, ni siquiera dentro de 7 años, porque hay una serie de acontecimientos que tienen que darse cronológicamente. Digamos, nosotros, todo principia con los 7 sellos del Apocalipsis. En los 7 sellos, el primer sello, los primeros 4 sellos son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Y lo voy a mencionar. Unos falsos cristos, ¿verdad? Lo primero que Cristo profetizó, lo primero que la Biblia establece, el primer sello apocalíptico, los 4 jinetes del Apocalipsis, el primero es la tergiversación del Evangelio. Entonces esto se empezó a tergiversar pues desde tiempos del apóstol Pablo, cuando los judaizantes empezaron a contaminar la doctrina pura
de la gracia, de que el Espíritu Santo de Dios puede llegar a nuestras vidas por pura gracia, por pura soberanía de Dios. Si alguien pues no, digamos, lo rechaza y no está de acuerdo, pues es otro tema. Ese sería el tema de la apostasía, el tema del endurecimiento del corazón de la persona, pero digamos la gracia de Dios se fundamenta en la sangre que Cristo derramó en la cruz, el sacrificio vicario de Cristo, que Él murió en lugar del pecador, de acuerdo como lo podemos ver en Levítico respecto de lo que es las ofrendas que no son de olor suave, porque las ofrendas que son de olor suave representan a Cristo, lógicamente, bueno, de hecho, todas las ofrendas de ganado vacuno, de ganado ovejuno, la oblación, que era como una especie de torta que se hacía con levadura y se le echaba, este, bueno, se le echaba incienso y harina fina. Y bueno, ahí podemos ver en Levítico, en el capítulo 1 de Levítico, si no estoy mal, donde se habla de la oblación. También representa a Cristo, pero las primeras tres ofrendas representan a Cristo en el acto de ofrecerse Él a sí mismo al Padre. Por ejemplo, el holocausto. La principal característica del holocausto era que esa ofrenda se quemaba del todo, se quemaba hasta hacerse cenizas, porque significaba la entrega de Cristo al Padre, lo cual nadie ha podido entregarse en esa proporción del 100%, una entrega a Dios del 100%. Solo Cristo, ¿verdad? Entonces, luego viene la ofrenda, la segunda ofrenda que es de olor suave y que representa a Cristo, es la ofrenda de la paz. Pero ya la ofrenda de la paz ya no se consume toda hasta hacerse cenizas, sino que la ofrenda de la paz, eh, parte de la ofrenda, digamos, el pecho y la espaldilla de la víctima, que pues tendríamos que analizar nuevamente qué víctima es. Bueno, es ganado vacuno o ganado ovejuno, o también en el caso del holocausto, habían holocaustos de palominos. Em, entonces, en el sacrificio por la paz, el pecho de la víctima y la espaldilla se la comían los sacerdotes, pero no se la comían en su casa ahí riéndose, baja, ¿qué tal vos y pestas? No, sino que se la se hacía con reverencia y si no se moría, pues, digamos, por ejemplo, se, se lo comían en los atrios, ¿va? Todavía dentro del templo, en el lugar santísimo, ¿verdad? Y eso que yo digo es muy importante, de que se morían, pues ahí dentro del templo, en el momento que se estaban ofreciendo los sacrificios, cualquier mal movimiento, se moría el sacerdote ordinario, ¿no? Porque eran sacerdotes ordinarios, por decirlo así, sacrificios que se hacían a diario. El holocausto se podía ejecutar a diario, la, eh, el sacrificio por la paz del que estamos hablando, de que los sacerdotes se comían la espaldilla o el pecho. Y dicho sea de paso, la espaldilla, ellos se la comían porque era símbolo o un tipo o una anticipación, porque ellos eran sacerdotes del antiguo pacto.
pero apuntaba hacia los sacerdotes del nuevo pacto que somos nosotros. Si nosotros dice somos real sacerdotes, real sacerdocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que todas estas eran sombras, ¿verdad? De lo que había de venir. Y nosotros los sacerdotes del nuevo pacto, debido al poder de la sangre de Cristo, no lo hacemos en tipo, ¿verdad? O en anticipación, sino lo hacemos en realidad. Por eso somos reales sacerdotes, esa real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar nosotros las profundidades de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Pero vamos al hecho de que somos sacerdotes reales, o sea, nosotros no nos comemos, los sacerdotes del nuevo pacto, por el poder de la sangre de Cristo, nosotros no nos comemos digamos, a la víctima, parte de la víctima, ¿verdad? Sino que nosotros nos comemos al auténtico y genuino, a la auténtica y genuina víctima, que es Cristo, quien murió pues en el altar del sacrificio, lo que conocemos como la cruz, ¿verdad? Que era un método de ejecución romano, la pena máxima, ¿verdad? Así solo morían delincuentes de alta peligrosidad, pero como Cristo murió por los delincuentes de alta peligrosidad, entonces él tomó el lugar de los delincuentes de alta peligrosidad. Y nosotros, sin ser delincuentes de alta peligrosidad, somos parte de una creación caída que solo podemos ser justificados a través de la sangre de Cristo. Si tu fe no pasa por la sangre que Cristo derramó en la cruz, entonces estás condenado a la muerte eterna. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las escrituras cuando dice, porque, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, va. Porque más adelantito, los siguientes versículos, dice de Juan 3:16, dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, dice. ¿Por qué? Porque está siendo justificado mediante un acto de Dios, mediante un acto judicial de Dios, llamado justificación, en el cual Dios justifica al pecador que cree, y en la sangre, declara justo al pecador que cree en la sangre que Cristo derramó en la cruz, y hace suyo ese sacrificio y lleva una vida de ahí para adelante, un régimen de vida basado en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Es todo un estilo de vida. Entonces, es así pues como podemos ver en Levítico que, que las ofrendas que, que son de olor suave representaban a Cristo, pero las que no son de olor suave representan al pecador. O sea, las otras tres ofrendas. Por ejemplo, está, y ahí ya sería el acto de ofrecerse Cristo Jesús al Padre en calidad del pecador, ¿va? Porque el juez supremo, Dios supremo, volteó su rostro de Cristo cuando Él murió en la cruz, porque ellos ahí habían vivido unidos en perfecta armonía siempre desde la eternidad pasada, pues cuando todavía no existía nada. ¿Qué es lo que podemos ver en Juan 1:1? Dice que cuando todavía no existía nada, dice, ya existía Dios y el Verbo. Ellos vivían en perfecta armonía, siempre
con un grado de autoridad más Dios sobre el verbo, pero ellos eran perfectos y habían vivido así, pero ahora por primera vez en la historia de ellos, de la eternidad de ellos, pasada y futura, el verbo iba a presentarse como una ofrenda por el pecado delante del Padre. Entonces el Padre por unos minutos quitó su rostro de Cristo y no lo reconoció. Sí, lo reconoció pues, pero como una ofrenda por el pecado, por ti, por mi hermano. Estimado, escucha. Y dice, ¿por qué me has desamparado? Dice. Creo que hay una versión, si no estoy mal, que es la Peshita. Dice, ¿por qué has volteado tu rostro de mí? Pero luego pues Cristo resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios Padre en las alturas de los cielos, desde donde reina hoy. Pero cuando Él venga nuevamente, entonces va a establecer su reino y se va a sentar en el trono de David, su padre, ya dándole un enfoque humano, ¿verdad? Porque Él era el Hijo del Hombre también. Por eso es que cuando el apóstol, el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando él está en la isla de Patmos y de repente empieza a oír, dice, como que sonidos de trompeta detrás de él. Entonces escucha una voz que le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces el apóstol Juan voltea a ver atrás y ve 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante dice al Hijo del Hombre. O sea, pues dice el Hijo del Hombre porque Cristo era Dios, el verbo que había coexistido con Dios desde la eternidad pasada, que jamás tuvieron un principio ni tendrán un fin. Por eso dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, cuando se voltea, pero entonces él nació pues en su forma humana, eh, eh, pues de una mujer, ¿verdad? De una mujer. Y dentro de la dinastía davídica. Entonces él viene. Bueno, María no era de la dinastía davídica, ¿verdad? María era de otra estirpe, ¿verdad? El que era de la dinastía davídica era José. Entonces, cuando el apóstol Juan voltea a ver a Cristo, lo ve glorificado, ¿verdad? Lo ve glorificado, tal como dice aquí en, en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 1. En Apocalipsis capítulo 1 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, aquí vemos pues que Jesús se le presentó al apóstol Juan glorificado y a nosotros también. Por eso es de que Apocalipsis en su introducción lo primero que nos ofrece es un retrato de Cristo glorificado.
Cristo también se glorificó y se transfiguró delante de otros apóstoles, ¿verdad? Siempre ahí estuvo, siempre ahí estuvo el apóstol Juan, creo que el apóstol Pedro, cuando él se manifiesta, dice, con su rostro como la transfiguración de Jesús, ¿verdad? Él se presenta en forma glorificada. Su rostro, dice, resplandeciente, resplandeciente como, su rostro resplandeciente como el sol. Voy a tratar de leerlo acá, la transfiguración de Jesús. Dice, y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y hay otros versículos, creo que está en Mateo, creo que está en todos los evangelios, este, ese espectáculo donde Jesús se transforma, glorificado, y así aparece él en Apocalipsis, glorificado. También aparece en ¿cómo se llama? En, en Apocalipsis 19:11, cuando él viene en su gloriosa segunda venida, que él a lo que viene es a una guerra. Es la batalla de Armagedón. Es cuando la OTAN en su forma final tiene rodeada a Israel para destruirla. Y es una guerra que Israel sabe que no va a ganar. Y que la OTAN sabe que Israel no le va a hacer la parada. Entonces, es, dice, desciende del cielo el Rey de Gloria. Dice Jehová el poderoso en batalla. Y él pelea esa batalla y destruye a los a la OTAN, pues en su forma final, ¿verdad? Que no puede ser otro ataque que satánico, un ataque satánico para destruir al Señor, pero pues una de las razones por las que cuando Él aparece glorificado en el libro de Apocalipsis, Él trae de su espada sale una boca para herir a las naciones, dice, ¿verdad? Y luego dice, destruye a los reyes, a la OTAN, y, o sea, a los generales de 5 estrellas, de ahí hasta el soldado raso. Entonces, pero de los versículos previos viene un ángel que dice que invita a las aves de rapiña, o sea, a las aves que comen carne, para que vengan a comer, dice, carne de capitanes, de generales, de ricos, de pobres, de todos, porque el ataque que Jesús le va a hacer a la OTAN en su forma final, que estábamos hablando como por más o menos por allá por el rango de los años 50 más o menos, va a ser un daño destructor, va a ser una carnicería, pues por eso son invitadas las aves de rapiña a venirse a comer la carne de todos esos ejércitos que van a intentar levantarse contra Cristo Jesús en su segunda venida. Pero cuando Cristo resucitó, Él no resucitó glorificado, sino Él resucitó todavía en carne y hueso. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia acá en, en San Lucas 24, sí, 24:36. 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, o sea, los apóstoles estaban reunidos, espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo,
¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Es decir, la primera aparición de Jesús después de su resurrección. Mirad mis manos, dice, y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo, ahí está, más claro no puede ser. Porque un espíritu, dice, él no tiene carne ni huesos, porque ellos creían que él era un espíritu. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero hay algo todavía que confirma que Jesús resucitó en carne y hueso. Pero más claro también ya no puede ser, ¿verdad? Pero oigan esto, dice, eh, tenía hambre. ¿Ah? Jesús les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Bueno, entonces son temas pues que detrás de un tema se desprende otro tema, pero vamos a seguir analizando otros comentarios, otros versículos de la palabra de Dios. Por ahora, que Dios los bendiga grandemente y que derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y no será hasta en otra ocasión en su comentario bíblico. Que Dios los bendiga grandemente.